Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es jueves 19 de junio del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo, abrazo cordial a todos nuestros seguidores, a toda nuestra audiencia, a todos los amigos cibernautas, a todos aquellos amigos que nos escuchan en los distintos rincones de la patria y del mundo a través de las diferentes redes sociales. Saludo y abrazo a nuestro equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención, que los conciliadores de la reforma laboral llegan a acuerdo para que el proyecto pueda convertirse en ley. La conciliación deberá ser votada por las plenarias de Senado y Cámara de Representantes este viernes 20 de junio. Una vez aprobada la reforma laboral en su último debate, le correspondía a los presidentes de Senado y Cámara, Efraín Cepeda y Jaime Raúl Salamanca, designar a los conciliadores que van a liderar el proceso de unificación del texto entre lo aprobado por la Cámara de Representantes y el del Senado. El presidente Salamanca fue el primero en anunciar a María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico y Juan Camilo Londoño de la Alianza Verde como conciliadores, dos representantes cercanos al gobierno y que en primer momento se mostraron a favor de que aprobara el texto votado con Cámara, aunque reconocían que había puntos valiosos en lo avalado en el Senado. Por su parte, el señor presidente Cepeda decidió designar a los senadores Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, y Juan Samí Merec, del Partido Conservador, quienes, aunque también fueron ponentes de la reforma y acompañaron en una parte del articulado, son claros opositores al presidente Gustavo Petro. De hecho, una declaración inicial de Carlos Abraham Jiménez anticipaba posibles dificultades para ponerse de acuerdo con la conciliación, pues contrario a lo dicho por Carrascal, decía que no iban a aceptar ningún artículo de Cámara. Nosotros hemos venido hablando con el presidente del Senado que asumíamos este papel solo con una condición, que se aprobara el texto tal como fue en el Senado. Ya si los representantes son irracionales, pues serán ellos, con el gobierno, quienes hundieron esta reforma. Para evitar una posible crisis que pudiera poner en riesgo el hundimiento de la reforma, debido a que si alguna de las cámaras niega la conciliación se cae el proyecto, hubo una pequeña reunión entre los 4 conciliadores en la que se decidió acoger en efecto el texto del Senado. Teniendo en cuenta que el Senado ha acogido en buena parte más del 85% del texto que conciliamos durante 2 años, gracias a que a esto fue posible y a que se revirtieron artículos que eran muy regresivos, hemos decidido que no vamos a acoger el texto del Senado porque consideramos que además mejora algunos de los puntos de la reforma, confirmó el representante Carrascal. Lo que viene ahora para este trámite es que se radique el informe de conciliación tanto en la plenaria de Cámara como en la del Senado. Eso se hará hoy jueves 19 de junio para que pueda ser anunciada y puesta en el orden del día en la sesión del 20 de junio, en la que tendrá que votarse y aprobarse para que pueda ser enviada a sanción presidencial. Pero a propósito de esa reforma laboral, ha habido un pronunciamiento del presidente de ACOPI, quien lamentó que se incluyera a las MIPYME en la reforma laboral, ya que considera que muchos apartados son dañinos para esas empresas en Colombia.
En una entrevista concedida con 6 AM de Caracol Radio, Rodolfo Correa, presidente ejecutivo de ACOPI, Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, lanzó una fuerte advertencia sobre las consecuencias que traerá la actual reforma laboral para el sector empresarial más vulnerable del país, las MIPYME. Correa aseguró que el gremio recibió la aprobación legislativa de la reforma como un baldado de agua fría, debido a que el texto aprobado no hizo ninguna distinción entre empresas grandes y pequeñas, dejando a las microempresas expuestas a las mismas exigencias laborales que compañías con mayores capacidades financieras. Estábamos esperando que el Congreso al menos excluyera a las microempresas del proceso o les diera un tratamiento preferencial debido a su fragilidad, pero no fue así. En Colombia hacer empresa es una labor de héroes, dijo el presidente de ACOPI. El aumento de costos y despidos e informalidad, según Correa, las nuevas cargas laborales implicarán para las MIPYMES un aumento significativo en los costos de producción, lo que obligará a muchas a tomar medidas drásticas. Vamos a ver despidos de personal, un aumento en la informalidad y sin duda el cierre de muchas micro y pequeñas empresas, advirtió. Correa criticó con dureza al gobierno por no escuchar las voces del sector productivo ni generar espacios reales de concertación. A su juicio, la reforma tiene una visión política más orientada al posicionamiento electoral que a resolver los verdaderos problemas estructurales del mercado laboral colombiano. Uno de los puntos más polémicos señalados por el líder gremial es que la reforma se enfocará únicamente en los trabajadores formales, unos 10 millones de personas, y deja por fuera a más de 12 millones que hacen parte del sector informal. El gobierno está haciendo política con el bolsillo de los pequeños empresarios. Esta reforma no toca a los informales, que son mayoría, y no se acompaña de ninguna estrategia fiscal ni económica para integrar a esa población, explicó. Actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas generan cerca del 72% del empleo formal en Colombia, de acuerdo con cifras de ACOPI. No obstante, enfrentan limitaciones de capital, dificultades de acceso al crédito y baja capacidad de adaptación frente a cargas laborales adicionales. La crítica de Correa se suma a la preocupación ya expresada por otros gremios productivos que consideran que la reforma laboral, aunque bien intencionada en aspectos como la formalización y el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores, no considera las realidades operativas de las empresas pequeñas que operan muchas veces al borde de la supervivencia. En ese sentido, el presidente de ACOPI insistió en la necesidad de replantear el enfoque de la política laboral, incluyendo incentivos reales a la formalización y condiciones diferenciadas para las microempresas. Seguiremos defendiendo a la empresa colombiana porque sin empresa no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo, concluyó. Aquí les compartimos, por cortesía de Caracol 6 AM, la entrevista que diera Rodolfo Correa, presidente ejecutivo de ACOPI, sobre este tema de la reforma laboral. Volvemos a esta hora al escenario de la reforma laboral y saludamos al presidente ejecutivo de ACOPI, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, el doctor Rodolfo Correa. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gustavo, gusto en saludarlo a usted y a la audiencia, señor, a sus órdenes. Desde ACOPI, ¿cómo están viendo en lo que vamos de la reforma laboral? ¿Qué se viene por delante para ustedes? Hombre, Gustavo, realmente quedamos como con un balde de agua fría. Estábamos esperando que el Congreso, en últimas, por lo menos excluyera a las microempresas de este proceso o estuviera con un tratamiento preferencial debido a la vulnerabilidad, de fragilidad de este sector, pero no. Quedaron incluidas todas las empresas independientemente del tamaño, tal como sucede siempre en este país, y eso es lo que hace que en Colombia hacer empresa sea prácticamente una labor de héroes. Presidente, esa no discriminación, expliquémosles a los oyentes de Caracol Radio, ¿qué significa para las pequeñas y medianas empresas? ¿Qué les va a pasar? Eso es muy sencillo, Gustavo. Lo que va a implicar es que en primer lugar van a aumentarse los costos de producción, van a tener que presentarse despidos de personal, va a aumentarse la informalidad y
indiscutiblemente muchas empresas pequeñas y micros tendrán que cerrar. Ahora, la teoría del gobierno es que precisamente es para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría. Las grandes empresas son relativamente pocas en comparación con todo lo que se mueve alrededor de ustedes y los afiliados de Acopi. ¿Cómo encaja lo que dice el gobierno con lo que ustedes creen que les va a pasar? No encaja porque el gobierno no escucha, no dialoga, es un gobierno que está empecinado en la creación de un escenario electoral y no de resolver los problemas reales del país. Gustavo, si el gobierno realmente quisiera resolver el problema laboral en Colombia, lo primero que hubiera hecho es hacer un esfuerzo económico y fiscal para disminuir la informalidad laboral. ¿A qué me refiero con eso? A que en Colombia hay 25 millones de población económicamente activa y de esos solo 10 millones de personas tienen contrato formal laboral. Esta reforma es solo para esos 10 millones que tienen contrato formal laboral y deja por fuera los 12.5 millones de personas que están en la informalidad laboral, es decir, gente que sale al rebusque, o gente que no tiene acceso al salario mínimo, o gente que no tiene acceso ni a prestaciones ni a seguridad social. Por esa gente el gobierno no está haciendo nada. El gobierno está haciendo política con el bolsillo de los pequeños empresarios de este país, que somos los que generamos el 72% del empleo formal. Así de sencillo. Presidente, muchas gracias, muy amable por su opinión en 6 AM. Buen día, señor, y seguimos en Acopi defendiendo a la empresa colombiana. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Los muy buenos días para usted también, don Norbert Palacio Bolívar, los buenos días para don John F. García y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención, el Valle del Cauca honra la memoria de los 11 diputados muertos en cautiverio y renueva su clamor por la paz. Cuando se cumplen 18 años de la muerte en cautiverio de los 11 diputados del Valle a manos de las FARC, los vallecaucanos y su familia renovaron su clamor por la paz y lamentaron que el Valle del Cauca sea escenario de atentados y ataques de grupos ilegales. Vemos con preocupación como hoy, años después, el conflicto vuelve a estar en primer plano en nuestro país y duele, aseguró la jefe de transparencia de la Gobernación del Valle, Fabiola Perdomo, esposa del diputado Juan Carlos Narváez, una de las 11 víctimas mortales del 18 de junio del 2007. Hace 23 años fueron secuestrados los diputados en un momento, creo que del periodo de conflicto muy fuerte en nuestro país, donde pasaron de secuestrar civiles y militares a secuestrar políticos. Y se viene un periodo, todos esos años 2000 que fueron muy fuertes, y hace 18 años, un 18 de junio, fueron asesinados 11 de los 12 diputados secuestrados por las FARC. Y luego entra ese escalonamiento, empieza a mejorar, digamos, en nuestro país, producto de que la guerrilla entendió que el pueblo colombiano se había cansado. Y se empiezan a dar todas las movilizaciones y eso lo generó precisamente el asesinato de los diputados. Yo creo que una de las marchas más grandes que hemos tenido en nuestro país y sobre todo en nuestra región fue el rechazo a ese vil asesinato. Y esto llevó a que las FARC entendieran que era el momento de sentarse a negociar. Se da un proceso de negociación que termina con un acuerdo de paz, de ponerle fin al conflicto armado firmado en el gobierno de Juan Manuel Santos, y esto empieza a generar un clima de tranquilidad en las regiones. Lo vimos cómo esos años de negociación y de firma del acuerdo permitió que las listas de víctimas en el país empezara a disminuir. Los heridos, los pabellones de heridos empezó a disminuir. Entonces podemos decir que fue el acuerdo de paz lo que llevó a que el conflicto disminuyera. Pero vemos con preocupación cómo hoy, años después, el conflicto vuelve a estar en primer plano en nuestro país. Y duele porque quienes hemos vivido en carne propia el conflicto sabemos el dolor y la pérdida irreparable que deja la guerra en nuestro país. Por eso hoy, cuando se conmemoran 18 años del asesinato de 11 de los 12 diputados del Valle, el llamado es primero a no olvidarlos, a construir memoria, porque necesitamos que estas y las próximas generaciones conozcan el dolor tan grande que deja la guerra. Y también quiero aprovechar esta conmemoración para
sumarnos a ese llamado que hoy se hace de no renunciar a encontrar caminos que conduzcan a la paz y a la reconciliación de los colombianos. Solo así podemos evitar que la lista de víctimas siga aumentando en nuestro país como ha pasado en los últimos días. Pues es muy triste, creo que es el resultado de, primero, una política seria de paz en nuestro país. No hay una política, no la vemos, no la sentimos. Y segundo, la polarización. La polarización le está haciendo mucho daño al país. La polarización genera violencia política, genera todo lo que estamos sintiendo, esa lucha por el poder se empieza otra vez a sentir de cómo estos grupos que han surgido por falta de implementación del acuerdo de paz son los que hoy quieren demostrar que tienen poder, que se están tomando los territorios en el país y que esto está generando muchísima violencia. Por eso el llamado, reitero, es a no renunciar a encontrar caminos de diálogo y reconciliación entre los colombianos para ir quitándole protagonismo a los violentos. Y por supuesto se necesita de una política seria de paz, pero también de seguridad. Yo creo que aquí tiene que tener una responsabilidad muy grande quienes tienen en sus manos la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestro país en todos los niveles, nacional, regionales, municipales. Necesitamos que nuestros dirigentes den ejemplo, moderando el lenguaje, invitando a la unidad, invitando a la reconciliación, como se está haciendo desde el Valle del Cauca. Mi nombre es Javier Torres y soy marino. Antes, cuando vivíamos una emergencia en alta mar, no teníamos cómo pedir ayuda. Nos tocaba esperar que otra embarcación pasara y pudiera avisar. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 60 embarcaciones de Buenaventura ya cuentan con una herramienta que salva vidas. Un botón de pánico con un dispositivo satelital. Así navegamos más tranquilos las aguas de este paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Y mucha atención, como un acto de unión, esperanza, respeto y rechazo a todo tipo de violencia, más de 2.000 jamundeños y de otros municipios llegaron al Parque Bajo Palacé, en el municipio de Jamundí, para encender una luz por la vida. Este espacio se iluminó con la luz de esperanza en medio de esta jornada nacional que en el Valle fue liderado por la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien en ese acto dijo lo siguiente. Hoy, darle las gracias a todos los vallecaucanos y vallecaucanas que escucharon y salieron al encuentro de esta convocatoria que realizamos para prender una luz por la vida, una luz por la reconciliación, una luz por la unidad. Hoy vinimos aquí a Jamundí a orar por Miguel, porque es un joven que merece seguir sirviendo al Valle, pero también a orar por Samuel, por Daniel, que representan las víctimas de esos atentados que se dieron en días pasados, y que en Jamundí estamos porque a pesar de que hubo atentados en el Valle, Jamundí vive y siente la violencia constantemente y sufre, y por eso estamos aquí diciéndoles que en todos los municipios estamos encendiendo esa vela
en los parques, en las iglesias, en las congregaciones, para decirle a los violentos que nosotros nos levantamos, que el pueblo del Valle del Cauca es un pueblo trabajador, es un pueblo resiliente, es un pueblo que se levanta y se pone de pie ante las adversidades, y que por eso estamos aquí en Jamundí, pero que también tenemos la fe intacta y tenemos la fuerza interior para lograr que nuestro departamento sea ese departamento unido, donde quepamos todos, donde respetemos la diferencia, donde respetemos la vida, que privilegiemos el diálogo para construir la paz que tanto anhelamos y que merecemos. Por último, quiero invitarlos a que en una mano que ustedes prendieron esa luz, la otra mano cojámosla a nuestro vecino. Si no tenemos la vela, pues cojámonos las manos al lado y lado, porque hoy tenemos que hacer un lazo indisoluble de unión por la defensa de la vida, por la defensa de la familia, por la defensa de la unidad, por la defensa de la reconciliación. Vamos a unirnos todos los vallecaucanos, porque vamos a salir adelante, porque vamos a lograr ese departamento que respeta y que se reconcilia, y que por supuesto mejora las condiciones de vida de todos. Que Dios ilumine y guíe nuestro camino como siempre lo ha hecho. Mi nombre es Helen Marian Rueda González, vivo en la vereda Buenos Aires, a 2 horas de Obando. Antes, el agua que tomaban venía directo de la quebrada a las llaves, sin ningún tratamiento. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 72 familias, contamos con filtros que hacen que el agua ya no tenga bacterias. Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños en este paraíso de todos. Gracias por cumplirnos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Quesalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, compañeros, amables oyentes, amigos, seguidores, cibernautas, compañeros del equipo de trabajo, amigos todos, mucha atención, que el Consejo de Estado ordenó suspender el decretazo de la consulta popular del presidente Petro. La suspensión provisional del decreto ha desatado un debate legal y político. Los cuestionamientos por omitir pasos clave en el proceso de aprobación tomaron todo el protagonismo. Por decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, se suspendió provisionalmente el decreto 0639 de 2025, mediante el cual el presidente de la República convocó a una consulta popular de carácter nacional. La medida se adoptó como una respuesta a demanda presentada por congresistas encabezados por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, que alegaba una flagrante contradicción con la Constitución. El documento firmado por el magistrado ponente Pedro Pablo Vanegas Gil no deja lugar a dudas. El decreto fue expedido sin cumplir un requisito esencial:
Según el Consejo de Estado, abre comillas, se demostró al menos para efectos de esta etapa inicial del proceso judicial la violación de los artículos 104 de la Constitución Política, 50 de la Ley 134 de 1994 y 31 de la Ley 1757 de 2015, cierra las comillas, pues no se obtuvo el concepto previo favorable del Senado exigido expresamente por la norma para convocar a consulta popular. La decisión judicial no se limita a señalar el incumplimiento del requisito, va más allá. La Sala consideró que las justificaciones del presidente para no acatar la negativa del Senado, alegando presuntas irregularidades en el proceso de votación, no cumplían con el estándar jurídico requerido para aplicar una excepción de inconstitucionalidad. El decreto cuestionado no atiende la exigencia establecida para aplicar dicha excepción, se lee en el auto. En otras palabras, el presidente no podía simplemente ignorar la decisión del Senado alegando irregularidades sin que éstas estuvieran previamente acreditadas por una autoridad judicial. En el decreto suspendido, el mandatario argumentó que la votación del Senado se había realizado bajo condiciones que violaban normas parlamentarias, como el cierre arbitrario del debate o la omisión de lectura de proposiciones. Pero según la sección quinta, esas afirmaciones no bastaban para invalidar el acto legislativo. Son apreciaciones o valoraciones subjetivas del demandado carentes de sustento fáctico. El Consejo de Estado otorgó trámite de urgencia a la medida cautelar en virtud de la cercanía de la fecha fijada para consulta, que es el 7 de agosto de 2025, y de los recursos públicos que ya se estaban movilizando para su realización. La Sala consideró que el riesgo de ejecutar un acto que nace con vicios jurídicos podía derivar en un perjuicio irremediable y una afectación grave a la separación de poderes. No son pocas las actuaciones y los recursos de la nación que deben ejecutarse para atender la orden de consulta popular, advierte el auto, que resaltó además la necesidad de proteger el respeto entre las ramas del poder público. Por eso la medida de suspensión se ordenó sin siquiera dar traslado previo a la contraparte, como permite el artículo 234 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en casos de extrema urgencia. La suspensión provisional del decreto no implica una decisión de fondo. El proceso judicial continuará y en la sentencia definitiva se determinará si el acto administrativo es o no nulo. Sin embargo, la Sala fue clara en señalar que el presidente no estaba facultado para inaplicar el concepto negativo del Senado como lo sugirió en el texto del decreto. Para explicar la excepción de inconstitucionalidad es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible su aplicación simultánea, explicó el fallo citando jurisprudencia previa. En este caso no se encontró esa contradicción evidente. Este auto sienta un precedente relevante sobre los límites constitucionales del presidente en materia de mecanismos de participación ciudadana. Para el Consejo de Estado, el respeto al procedimiento legislativo y al rol del Congreso no es negociable, ni siquiera en nombre de una supuesta legitimidad democrática directa. En palabras del tribunal, se omitió el concepto favorable del Senado de la República que se requiere para dictar en debida forma el decreto que ha solicitado suspender. Pero hay mucho más sobre este tema de la consulta popular, porque obviamente, y como era de esperarse, ha habido un pronunciamiento, una dura respuesta también del señor presidente de la República. Ha dicho el tema, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha reaccionado a la decisión del Consejo de Estado y en respuesta al senador Carlos Fernando Motoa, insistió en que el órgano judicial competente para tomar decisiones sobre el decreto 0639 con el que convocó la consulta popular es la Corte Constitucional, y lanzó la hipótesis de cómo esta decisión podría torpedear la decisión de la reforma laboral.
Luego de la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, que admitió ayer miércoles 18 de junio una demanda que busca la nulidad del decreto 0639-2025 con el que se convocó la consulta popular y determinar la suspensión de sus efectos hasta tanto no se tome una decisión de fondo, ha generado una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, que, como es habitual, se despachó en su perfil de X. Tras la determinación, el jefe de Estado respondió a un mensaje del senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical e indicó que, a su juicio, ni este tribunal puede declarar la inconstitucionalidad del decreto ni se ha manifestado ilegalidad alguna, sino que solo una sala ha suspendido temporalmente el decreto que él mismo había remitido a la Corte Constitucional y negó que necesite cambiar de asesores jurídicos. Ni lo uno ni lo otro. Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional. Pero ya la discusión no es jurídica, expresó el primer mandatario en su publicación, que se convirtió en su primer pronunciamiento tras este revés sufrido con este tema. En efecto, el presidente Petro afirmó que el Congreso tendrá la última palabra tras el resultado final y señaló que la mesa directiva del Senado podría utilizar la suspensión para detener la conciliación de la reforma y poner fin a derechos recién adquiridos por millones de trabajadores. A su vez, expresó que la responsabilidad recae sobre el Congreso y que el pueblo tendrá la última palabra en referencia al poder soberano. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, Plazoleta de San Francisco en Cali se convertirá en un gran centro de donación de sangre este jueves 19 de junio. La solidaridad se tomará este jueves 19 de junio en la Plazoleta de San Francisco en la gran jornada de donación de sangre convocada por la Gobernación del Valle del Cauca. En la actividad se espera una gran afluencia de donantes que salvarán vidas con su aporte a la recuperación de las víctimas de la escalada de violencia registrada en el departamento. Durante la jornada, que se llevará a cabo en la Plazoleta de San Francisco entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, el Banco de Sangre del Hospital Universitario del Valle estará presente con su unidad móvil esperando recibir el vital líquido. Tenemos necesidad de sangre. Los vallecaucanos se han presentado voluntariamente en un número importante, pero todavía no es suficiente. Seguimos recogiendo sangre y nos sirven todos los grupos sanguíneos, aseguró María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. Los vallecaucanos se han presentado voluntariamente en un número importante a los bancos de sangre, pero todavía no es suficiente. Entonces seguimos recogiendo sangre, nos sirven todos los grupos sanguíneos, los recibimos en todos los bancos de sangre que hay en la ciudad: Fundación Valle de Lili, Hemolife, el Hospital Universitario del Valle, la Cruz Roja y Inbanaco. Y el jueves vamos a hacer una jornada muy especial en la Plazoleta de San Francisco. El Hospital Universitario del Valle irá con su banco móvil y esperamos muchísima gente de la gobernación y de las empresas que están en nuestra cercanía donando sangre para estos pacientes que estamos atendiendo ahora, que todavía por sus procesos quirúrgicos requieren sangre, y por todos los vallecaucanos. Mi nombre es Javier Torres y soy marino. Antes, cuando vivíamos una emergencia en alta mar, no teníamos cómo pedir ayuda. Nos tocaba esperar que otra embarcación pasara y pudiera avisar. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 60 embarcaciones de Buenaventura ya cuentan con una herramienta que salva vidas: un botón de pánico con un dispositivo satelital. Así navegamos más tranquilos las aguas de este paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Y mucha atención, que ya se conoce el balance del día sin carro y sin moto en el municipio de Armenia. Al cierre del día sin carro y sin moto de Armenia, el secretario de Tránsito y Transporte, Daniel Jaime Castaño Calderón, confirmó que se impusieron 108 comparendos y se inmovilizaron 25 vehículos, situaciones que en la mayoría de los casos se registraron por infringir la medida que rigió desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Hemos finalizado esta primera jornada del día sin carro y sin moto en Armenia, donde inicialmente queremos dar las gracias a todos los armenios
por haber acogido de una muy buena manera la jornada, donde vimos a las personas que se acogieron a ella, que salieron a hacer sus diferentes actividades a pie, en bicicleta, en patineta, en patines, utilizando el transporte público, y de esta manera contribuimos para lograr el objetivo ambiental de esta jornada del día sin carro y sin moto. Desafortunadamente algunas personas no acataron la restricción, se impusieron 108 órdenes de comparendo durante todo el día, se inmovilizaron 25 vehículos, personas que fueron sorprendidas conduciendo estos vehículos sin estar en las excepciones y sin portar un permiso de movilidad para el día de hoy. Asimismo, se registró en horas de la mañana un siniestro vial tipo atropello entre un taxi y un peatón, que afortunadamente pues, no reviste de gravedad la persona lesionada. Y quedamos a la espera de los resultados que presente la Corporación Autónoma Regional del Quindío frente a las mediciones realizadas en emisión de gases, en disminución del ruido, y de esta manera podemos evaluar el real impacto ambiental que se tiene con esta jornada del día sin carro y sin moto, no sin antes invitarlos también para el próximo jueves 25 de septiembre, el segundo día sin carro y sin moto en Armenia. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Gracias, John Fernández y compañeros. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso, que originamos desde Tuluá, en el corazón del Valle del Cauca, para Colombia y el mundo. Hoy, jueves 19 de junio del año 2025. Mucha atención, que el personero de la capital del Valle del Cauca ha alertado sobre el aumento en la llegada de personas desplazadas a Cali. Se hace necesario tomar acciones ya. De acuerdo con el funcionario, es pertinente impulsar medidas para evitar una eventual crisis humanitaria. El personero de Cali, Gerardo Mendoza, alertó sobre un eventual arribo a la ciudad de un mayor número de familias desplazadas por la violencia desde varios municipios del departamento del Valle y Cauca. De acuerdo con el funcionario, es importante que las autoridades puedan anticiparse a este tipo de situaciones con la implementación de medidas que permitan hacer frente a la llegada masiva de personas y evitar que ello se convierta en una crisis de dimensiones humanitarias. Para Mendoza, una de las situaciones que podría tener consecuencias en la capital vallecaucana es el recrudecimiento de la violencia en Buenaventura tras los enfrentamientos suscitados entre organizaciones delincuenciales como los Chotas y Espartanos. Se hace necesario que la urbe caleña esté preparada para recibir un nuevo éxodo de bonaverenses y de otros sitios de esta sección del país que buscan refugiarse en esta capital, dijo el servidor público. Según el personero de Cali, su dependencia activó el protocolo respectivo para acompañar a los ciudadanos provenientes del litoral desplazados por la violencia que se vive en sus territorios. Tras lo anterior, se implementaron una serie de acciones para salvaguardar sus derechos, además de facilitarles los servicios del Centro Regional de Atención a Víctimas por la Vulneración. Gerardo Mendoza hizo énfasis en la situación de violencia experimentada en esa localidad y que es preocupante a la zozobra en la cual viven sus residentes. Habitantes que viven con temor y con la sensación de inseguridad permanentes, donde todo cambia de color, pues grupos de familias numerosas abandonan sus viviendas desplazándose hacia Cali, ciudad en la que ven la mayor de sus oportunidades para reiniciar sus vidas, mencionó la Personería de Cali a través de un comunicado.
Otros organismos nacionales como la Defensoría del Pueblo han manifestado que la situación experimentada en la región Pacífico por cuenta del desplazamiento forzado se ha convertido en un tema preocupante. De acuerdo con la entidad, el departamentos como Nariño, Valle, Cauca y Chocó se han convertido en territorios vulnerables para decenas de familias por las acciones que adelantan los grupos armados ilegales. El Pacífico es la región más golpeada por el desplazamiento forzado entre enero y abril. Uno de los puntos de llegada para las personas víctimas de este flagelo es Cali, debido a que en esta ciudad encuentran la posibilidad de satisfacer varias necesidades en materia de empleabilidad, educación y seguridad. Y de otra parte hay que indicar aquí en Sin Permiso que los cafeteros del departamento del Quindío celebran la declaratoria del café como bebida nacional de Colombia. Los caficultores agremiados del Quindío participaron activamente en el proyecto de ley que beneficia a los productores del grano en todo el país y que fue aprobado el pasado martes en la Cámara de Representantes. Faber Buitrago, miembro del Comité Departamental de Cafeteros del Quindío, expresó su alegría y complacencia por la aprobación de la ley, especialmente por la declaratoria del café como la bebida nacional de Colombia. Sostuvo que la norma ayudará en forma sustancial a la economía cafetera y muy especialmente a los pequeños productores y a los trabajadores del campo, como a los recolectores del grano. El líder cafetero del municipio de Circasia, cultivador de café y productor de el bebestible tostado y molido de origen en su propia finca, Buitrago ha hecho un reconocimiento a Roberto Vélez Vallejo, gerente de la Federación de Cafeteros, por su apoyo incondicional y confianza en los dirigentes gremiales para colocar el primer cimiento en el año 2018, estructurando un trabajo en equipo para poder conseguir este objetivo que hoy beneficia a todas las familias cafeteras. Y hay otra noticia importante en el Quindío y tiene que ver con el anuncio del Contralor General de la República de participar en la recuperación del centro turístico y cultural de la estación del ferrocarril de Armenia. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que este organismo de control participará en la mesa de concertación regional del Quindío para trabajar en la recuperación del centro turístico y cultural de la estación de ferrocarril de Armenia. El anuncio lo hizo a través de la representante a la Cámara, Piedad Correal Rubiano, que asistió al despacho del alto funcionario en compañía del también representante del Quindío, John Edgar Pérez Rojas. La señora Correal Rubiano dijo que se había designado la participación en la mesa de concertación al Contralor Delegado para que trabaje en los temas legales que han tenido frenado el proyecto tras un cúmulo de demandas por hechos de corrupción en desarrollo del mismo. La representante Correal Rubiano sostuvo que la próxima reunión de la mesa será en Bogotá el próximo 26 de junio, donde participarán entidades regionales y locales, pero también el señor Contralor Delegado, en un representante de la Fiscalía, la viceministra de Patrimonio y Cultura, el delegado del Instituto Nacional de Vías Sin Vías, del Fondo del Turismo Fontur y otras autoridades que tienen tareas concretas para definir el futuro de este proyecto. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte tenemos que indicar que fue condenado exdirector de la Escuela Taller de Caldas por su presunta participación en la red de corrupción que se apropió de contratos y recursos en entidades del orden nacional y territorial. En el curso de la investigación se estableció que James Peña Garzón pagó coimas para ser beneficiado con 8 proyectos financiados por el Ministerio de Cultura y se quedó con algo más de 1.228 millones de pesos. Mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación, el exdirector de la Fundación Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, James Peña Garzón, aceptó su participación en un entramado de corrupción que direccionó la contratación pública y se apropió de recursos en entidades del orden nacional y territorial. En ese sentido, un juez penal especializado de Bogotá lo condenó a 11 años y 7 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado en provecho de terceros y peculado por apropiación en provecho propio.
Asimismo, le impuso una multa de 3.171 millones de pesos e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 139 meses. En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, se estableció que, durante el segundo semestre de 2020, Peña Garzón presentó un proyecto ante el Ministerio de Cultura para impulsar la escuela taller, fortalecer las habilidades y capacidades de los distintos programas, generar empleo y dinamizar la economía en la región. Para cumplir con este propósito le fueron desembolsados 2.000 millones de pesos, de los cuales le hizo llegar 300 millones de pesos al entonces senador Mario Castaño Pérez por su intermediación. Posteriormente, en abril de 2021 y junio de 2022, el exdirector de esta escuela taller acudió nuevamente ante el Ministerio de Cultura y obtuvo la aprobación de 7 proyectos de talleres en procesos formativos y generación de empleo en ebanistería, transmisión de conocimientos locales a nuevas generaciones, salvaguardar conocimientos y la historia e identidad en territorio de distintos municipios y alfarería en comunidades en Vera Chamí de Río Sucio, Caldas. Las pruebas recopiladas indicaron que Peña Garzón se apropió de 1.228 millones de pesos de los recursos recibidos para desarrollar estas iniciativas. Y de otra parte hay que señalar que 2 mujeres fueron judicializadas por porte ilegal de armas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas en Buenaventura. La Fiscalía General de la Nación judicializó a Ruth Mary Mejía, alias Mazorca, y Kelly Tatiana Muñoz Mejía, alias La Tati, por su presunta responsabilidad en los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo, de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado. Las 2 mujeres fueron capturadas en flagrancia en posesión de armas y explosivos. Las 2 mujeres fueron capturadas el pasado 14 de junio durante un operativo de registro de allanamiento en una vivienda del barrio Pampalinda de Buenaventura. En el operativo adelantado por uniformados del Gaula de la Policía Nacional, encontraron una granada de 40 milímetros fabricada por la industria militar de Colombia, Indumil, cordón detonante para explosivos, un proveedor con munición para pistola, 6 panfletos con propaganda alusiva a las disidencias de las FARC y un morral tipo camuflado táctico de las fuerzas militares. Por solicitud de la Fiscalía les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Así es, continuamos con más información. Una unión por la paz sin importar los credos. El sector interreligioso del Valle del Cauca encendió una luz por la vida. Durante la jornada Una Luz por la Vida en Jamundí, el sector interreligioso del Valle del Cauca se unió en amor, diciendo sí a la vida y rechazando todo acto de violencia que se ha presentado en los últimos días en el departamento. Es un llamado que nos hacen todos los gobernadores del país y del Valle del Cauca y estamos alzando la voz para decir que la vida vale, señaló María Lucero Urriago, presidenta del Comité de Libertad Religiosa del departamento del Valle del Cauca. Es un llamado que nos hacen todos los gobernadores del país y en el Valle del Cauca en cabeza de nuestra gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, donde queremos decirle a todos los vallecaucanos y a todos los colombianos, la vida vale. Y nosotros estamos unidos y vamos a seguir trabajando por nuestro Valle del Cauca para seguir sacando adelante nuestro Valle del Cauca unidos. Todas las profesiones de fe, las confesiones de fe del Valle del Cauca, estamos unidos para trabajar de la mano y los empresarios, la comunidad en general, las universidades. Hoy le decimos sí a la vida. En Jamundí, todas las confesiones de fe se reunieron para enviar un mensaje de reconciliación desde el Valle, como lo indicó Julián Restrepo, presidente de los pastores del Valle del Cauca, cristianos evangélicos. Primeramente, el reconocimiento de la necesidad de Dios y que el Valle del Cauca es un valle, un departamento espiritual. Y estas ceremonias para nosotros significan todo, que por medio de Jesús y por medio de nuestro Salvador, todas las familias del Valle del Cauca y Colombia pueden encontrar la paz, el amor y podemos encontrar la reconciliación que tanto se necesita.
Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes presentados en la región en materia judicial. Mucha atención. Una mujer de 30 años fue atacada por su expareja sentimental en el municipio de Candelaria, pese a tener medida de casa por cárcel. El hombre la agredió físicamente, le roció gasolina y le prendió fuego. La víctima fue identificada como Lady Joana Guerrero, permanece en un centro asistencial con quemaduras graves y su recuperación será prolongada. Las autoridades buscan al agresor, quien huyó después del ataque, indica el señor general Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Mediante denuncia recibida por un centro hospitalario, se tuvo conocimiento de la agresión en contra de una mujer en el municipio de Candelaria. De manera inmediata, la Policía Metropolitana Santiago de Cali activó la ruta de protección con unidades de la Seccional de Investigación Criminal y la Patrulla Púrpura para iniciar la investigación correspondiente. De acuerdo a versión de una persona allegada a la víctima, quien inicialmente la trasladó a un centro médico asistencial del municipio de Palmira y posterior hacia la ciudad de Cali, se pudo identificar el presunto agresor de esta persona, identificado como John Jairo Miranda Díaz, quien se le solicitó orden de captura por tentativa de feminicidio. Destacar que esta persona se encuentra con medida de detención domiciliaria por porte ilegal de armas de fuego. El mensaje es de completo rechazo ante esas actividades que buscan violentar a las mujeres en el departamento del Valle del Cauca. Hacemos un llamado a la comunidad y una invitación para que denuncien cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de las mujeres al 318-861-5122. Y mucha atención que en horas de la mañana de este 18 de junio se presentó un atentado con explosivos en contra de un CAI de la policía en el municipio de Calima del Darién, perturbando la tranquilidad de los habitantes de este territorio. Lanzaron un artefacto explosivo improvisado contra el CAI que pertenece a la subestación de policía El Muro en Calima Darién, informó la coronel Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía Valle. Afortunadamente, Rodríguez comentó que no hay personas lesionadas por este hecho. La Policía Nacional se permite informar que en horas de la mañana sujetos sin identificar lanzan un artefacto explosivo improvisado al CAI que pertenece a la subestación de policía El Muro en Calima Darién. No se presenta ningún tipo de lesión a ciudadanos y o a personal uniformado de la Policía Nacional que presta su servicio allí. El daño sufrido en la infraestructura del CAI es leve y en este momento se encuentra en verificación la zona donde se presta el servicio de policía. Y mucha atención, municipio de Bugalagrande. Allí se registró un homicidio en zona rural. Por hechos ocurridos en el corregimiento del Guayabo, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Brian Leandro Tascón González, de 30 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego. El hecho se presentó en zona rural, los móviles agresores, materia de investigación. Y en el municipio de Zarzal, barrio Guadualito, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Leiner Valencia Correa, de 23 años, quien presenta heridas ocasionadas con arma de fuego, los móviles agresores, materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso.
Mi nombre es Helen Marian Rueda González. Vivo en la vereda Buenos Aires, a 2 horas de Obando. Antes, el agua que tomaba venía directo de la quebrada a las llaves, sin ningún tratamiento. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 72 familias, contamos con filtros que hacen que el agua ya no tenga bacterias. Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños en este paraíso de todos. Gracias por cumplirnos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Gracias, John Fernández y compañeros, seguidores, amigos cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos hacia la recta final de este magazine informativo Sin Permiso, de hoy jueves 19 de junio del año 2025. Mucha atención, que la Procuraduría solicitó evaluar la posible intervención inmediata de Pijao Salud EPS indígena de Risaralda. La entidad indicó que desde enero de 2024 el Hospital Universitario San Jorge de Pereira solo ha recibido pagos parciales por parte de la EPS. En desarrollo de su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud que evalúe la posible intervención inmediata de Pijao Salud EPS por delicada situación financiera que atraviesa, la falta de pago de varias obligaciones y el incumplimiento de compromisos con entidades prestadoras del servicio. La Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda señaló que a pesar de los pagos parciales que ha realizado la EPS desde enero de 2024, actualmente adeuda un saldo superior a los 16.000 millones al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, situación que confirmó la Asociación de Hospitales de ese departamento. El ente de control indicó que frente a varias inquietudes que le fueron planteadas al gerente de Pijao Salud, este respondió que el sistema de salud en Colombia se encuentra atravesando una crisis estructural, producto de la cual se están enfrentando una realidad de recursos escasos, lo que agrava aún más la problemática. Finalmente sostuvo que tras analizar la situación financiera de la EPS, encargada de prestar el servicio a varias comunidades indígenas, se pudo evidenciar la falta de pagos, cuentas que se encuentran en riesgo de entrar en mora y que la cartera tiende a incrementarse, por lo que pidió a la autoridad referida que en virtud de sus funciones de inspección, vigilancia y control, considere tomar el manejo y administración de los recursos públicos destinados al sector salud. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que ha habido un presunto implicado en el abuso sexual de una adolescente que fue enviado a la cárcel en El Águila, Valle del Cauca. La víctima, de 16 años, trabajaba para el ahora procesado en una finca. Al parecer, el hombre intimidaba a la menor con entregarla a la guerrilla si no accedía a sus vejámenes. La Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional del Valle del Cauca, judicializó ante un juez de control de garantías del municipio de El Águila a un indígena señalado de abusar sexualmente de una menor de 16 años de edad. El procesado, identificado como José Ortiz, fue imputado con el delito de acceso carnal violento agravado. La investigación determinó que las agresiones ocurrieron durante el 14 y 15 de junio, cuando el hombre, bajo intimidaciones de entregarla a la guerrilla para que la reclutara, la forzó a sostener relaciones sexuales. La petición de la Fiscalía fue para que el juez del caso le impusiera medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario, el cual aceptó esa petición. Y de otra parte, hay que señalar que el responsable del crimen de su excompañera sentimental en el puerto de Buenaventura fue condenado a 37 años de prisión. La víctima fue sometida a un ciclo de violencia verbal, física y psicológica por parte del hombre. El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un hombre aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen de su ex compañera sentimental en hechos ocurridos el 7 de septiembre de 2024 en el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a 37 años y 6 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado.
Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio Cascajal, a donde el hoy condenado llegó a reclamarle a la víctima una loción que le había regalado. En medio de ese momento la atacó con un arma cortopunzante en varias partes del cuerpo. Cometida la agresión, el hombre abordó el vehículo de transporte público y huyó. Por su parte, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario, pero murió debido a la gravedad de las lesiones. En videos de cámaras de seguridad analizados por la policía judicial, quedó registrado el momento de la agresión. La investigación permitió demostrar que la mujer había sido víctima de amenazas de muerte por parte del sentenciado porque decidió terminar la relación debido al ciclo de violencia al que fue sometida. El hombre continuará privado de la libertad en la cárcel distrital del Puerto, donde cumplirá la sentencia condenatoria. Y mucha atención, más de 6 años de prisión para contratista Luis Eduardo López Rosero por su participación en el direccionamiento de contratos de la UNGER. La Fiscalía y López Rosero suscribieron un preacuerdo por el cual se impone una pena de prisión de 6 años, 1 mes y 21 días. Además, reintegró 7.722 millones de pesos. La macroinvestigación por el saqueo de recursos públicos en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo UNGER, desarrollado por la Fiscalía General de la Nación, puso al descubierto los responsables de estos hechos de corrupción, entre ellos el contratista Luis Eduardo López Rosero, con quien suscribió un preacuerdo. El procesado, de manera libre y voluntaria, aceptó su responsabilidad en los hechos ilícitos que se le atribuyen. En ese sentido, un juez penal especializado de Bogotá lo condenó a 6 años, 1 mes y 21 días de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Adicionalmente, le impuso una multa equivalente a 7.948 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad intemporal para desempeñar cargos públicos y contratar con el Estado personalmente o por interpuesta persona. De acuerdo con las pruebas obtenidas entre septiembre de 2023 y enero de 2024, López Rosero recibió información privilegiada de los procesos contractuales que se seguían en la UNGER, por lo que ajustó propuestas, cotizaciones y otros requisitos para presentar sus empresas y quedarse con un contrato para el suministro de carrotanques para La Guajira. Por este favorecimiento pagó dádivas y se quedó con 7.722 millones de pesos. La totalidad de los recursos apropiados ilícitamente por el contratista fueron reintegrados como parte del preacuerdo celebrado con la Fiscalía. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte queremos contarles que está en circulación la edición 136 del periódico Econoticias, el periódico de la comunidad. 20 páginas full color que están circulando de manera virtual en redes sociales y en físico en la ciudad de Tuluá y el centro norte del departamento del Valle del Cauca. En su primera página, Tuluá tiene nueva Secretaría del Deporte y la Recreación. Gremios del Valle se unen para la jornada Una Luz por la Vida. Y queremos compartirles con mucho cariño y respeto, como siempre, el editorial del periódico Econoticias, el periódico de la comunidad, titulado El campo tulueño requiere mucho más que paños de agua tibia. Dice el editorial de Econoticias lo siguiente: si bien no pretendemos decir que no se han hecho cositas por la comunidad campesina tulueña, también es cierto que existe una gran deuda social de los gobiernos nacional, departamental y municipal con nuestra ruralidad. Salvo algunos programas que a simple vista resultan cuestionables porque han sido permeados por la politiquería y la corrupción, pues se entregan a través de líderes politiqueros que tienen afinidad con alguno de los gobiernos o con la complacencia de ambos. Se contrata siembra de árboles fantasmas en reforestaciones que luego no aparecen o que sencillamente no se les puede hacer la veeduría ni la interventoría por el válido argumento de la situación de orden público. Los proyectos de bulticos de abono, fumigadoras y semillitas son pan para hoy y hambre para mañana, que en nada suplen las verdaderas necesidades de los campesinos y por los que luego van a cobrar en votos.
Desde el corregimiento de La Marina, pasando por La Moralia, Venus, El Paraíso, La Diadema, La Mansión, San Marcos y Monteloro, las vías son verdaderos caminos de herradura y solo es posible transitarlas gracias al trabajo de las comunidades que a través de las mingas, entre comillas, las mantienen al menos transitables. Y si continuamos el recorrido hacia Santa Elena Piedritas, San Antonio, La Ramada o Jicaramata hasta llegar al corregimiento de Santa Lucía, el panorama no mejora. De acuerdo con las mismas comunidades, desde Santa Lucía hasta Barragán, la vía es un desastre y una verdadera pesadilla para los vehículos del transporte de la leche, los productos agrícolas y el ganado. Y si quiere salir del mismo corregimiento de Santa Lucía hacia el Alto de la Italia, la cosa es todavía peor. Como diría el titular de una película, nuestros campesinos están atrapados sin salida. Desde Barragán, una de nuestras despensas agrícolas, el panorama no es para nada mejor. Pasando por Puerto Frazadas y hasta San Rafael, el estado de las vías también presenta grandes complicaciones. Esto es solo uno de los tantos problemas que presenta nuestra ruralidad y que no han sido atendidos. La falta de conectividad, de señal de celular, la precaria atención en salud y la falta de entrega de medicamentos, la ausencia mayoritaria de escenarios e implementos deportivos, así como los graves problemas de orden público que han venido ocasionando un desplazamiento silencioso en nuestras comunidades campesinas. A lo largo y ancho de nuestra zona rural solo hemos puesto los muertos. Hombres, mujeres, dirigentes comunales, líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes deportivos, campesinos todos, que han caído en una guerra fratricida que dos frentes guerrilleros de las disidencias de las FARC libran en nuestro territorio. Si son coherentes con el discurso nuestros gobernantes, alcalde, gobernador y presidente, deben pasar del discurso a las acciones y realizar en los que les queda de sus gobiernos una andanada de inversiones en infraestructura como vías, coliseos multipropósitos, polideportivos, canchas múltiples, reparación de instituciones educativas, placas huellas, obras de arte, compra de maquinaria amarilla, acueductos rurales, entre otras tantas que reclaman a gritos nuestras comunidades. No se compadece que en pleno siglo XXI nuestros campesinos consuman agua no apta para el consumo humano o estén incomunicados, sencillamente porque la plata que debió haber sido invertida en estos sectores la han esfumado los politiqueros corruptos a través de toda cuanta maroma han podido, y que hoy sigan en cada temporada de elecciones echando los mismos cuentos para engañar incautos y haciendo las mismas promesas que nunca han cumplido y que es peor aún, han elaborado y presentado los proyectos, han gestionado los recursos y se han quedado con ellos, poniendo incluso a los campesinos a firmar por miserias como si los recursos hubieran sido invertidos. Y dice a renglón seguido el editorial del periódico Econoticias: los corregimientos de San José de Monteloro y Santa Lucía piden a gritos sendos coliseos multipropósitos si es que de verdad se quiere hacer algo digno por nuestros niños, jóvenes y comunidad en general. Termina el editorial del periódico Econoticias, el periódico de la comunidad, con el siguiente párrafo: señores gobernantes de nuestra región, alcaldes del centro del Valle, señora gobernadora, convoquen una comisión para plantearle al presidente Petro que en el marco de la paz total designen una comisión intersectorial que permita concertar o realizar una tregua en la guerra que se adelanta en nuestro territorio entre el Frente 57 Yair Bermúdez y el Frente Adán Izquierdo, ambos de las FARC, para que cese ya la horrible noche. Ni un muerto más. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales.
Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad.